Los años 50, sobre todo al final, y los primeros 60, fueron en los Estados Unidos de Norteamérica un periodo de prosperidad económica, de confianza en el futuro y de optimismo. Estaban de moda los excesos y las conquistas espaciales. Fruto de todo ello fueron unos coches únicos, enormes, exagerados, barrocos y espectaculares. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros, pero del otro lado del charco. Si me preguntáis cuál sería mi tipo de coche favorito, os diría que un deportivo pequeño, ligero, con suspensiones más bien duras. Vamos, incluso de una línea, aunque sea deportiva, discreta. Todo lo contrario, absolutamente está en las antípodas de lo que son estos coches que vamos a ver, estos coches americanos de finales de los 50 y primeros 60. Son coches que se veían poquísimo cuando yo era niño en España, poquísimo. Yo cuando veía uno me atraía como un imán. Luego ya más mayorcito los vi más a menudo, afortunadamente, en la base aérea de Torrejón o en los aledaños, evidentemente, de los militares americanos. En España, como os decía, prácticamente estos coches son desconocidos en su mayoría, muy desconocidos. En España, Barreiros fabricó el Dodge, para nosotros el Dodge, o el Dodge Dart. Qué rodeo. Asiente con la cabeza. Bueno, para nosotros los españoles era lo más grande que había en coche, pero como todos sabéis, al otro lado del charco era un coche mediano o pequeño. Pero me gusta hacer estos vídeos porque me gusta que conozcáis estos coches y veáis que hay muchas formas de entender el automóvil y la afición por el automóvil. Pero por otro lado, para los que estáis al otro lado del charco, estos coches son mucho más frecuentes. Bueno, en Cuba todavía siguen circulando muchos de ellos por las calles. Así que os dedico este vídeo a todos vosotros. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivía una época de bonanza económica. La clase media crecía, había ilusión, la economía iba fantástica. Bueno, todo esto pues llegó el baby boom, el automóvil tenía un atractivo excepcional y la gasolina era baratísima. Ya me gustaría a mí estar viviendo esa época ahora. Y además había otro componente que influyó en estos coches. Era cuando la aviación, la aeronáutica, estaba avanzando espectacularmente fruto de los avances que se habían producido en la Segunda Guerra Mundial. Igual que pasa con la técnica aeroespacial, los cohetes, la conquista del espacio, tenía un enorme atractivo. Os decía que después de la Segunda Guerra Mundial, tanto la aeronáutica y la conquista del espacio, bueno, tuvo una época dorada. El motivo era que los norteamericanos habían cogido, digamos que como botín de guerra, a los mejores ingenieros alemanes, entre ellos Wernher von Braun a la cabeza. Esto lo contamos en el vídeo que os invito a ver sobre la historia del motor de dos tiempos. No sé si sabéis que casi al final de la guerra los alemanes ya tenían un avión a reacción. Me lo apunto aquí el nombre, Messerschmitt, mi pronunciación alemana no me fija mucho, Messerschmitt M262. Era el primer caza a reacción. Yo me acuerdo que en un reportaje de un canal de estos que se dedica a la historia, unas declaraciones de un piloto americano de caza, que ya estaba casi al final de la guerra, pero dice que iba volando con su avión y que de repente vio llegar algo muy rápido, no le dio tiempo a distinguirlo cuando ya le había lanzado un misil. Y que cuando él se lanzó en paracaídas, el avión ya le había perdido y le dijo a sus superiores, mira, no sé qué ha pasado, pero lo que ha pasado era algo muy rápido. Todo esto influyó en el diseño de los coches americanos, porque si os fijáis, las tomas de aire, esas aletas que se llaman cola de pescado en algunos casos, pero a veces incluso los propios pilotos, en uno de los prototipos que vamos a enseñar, los pilotos simulan la tobera de un cohete o de un avión a reacción. Tuvo mucha influencia, bueno, y sobre todo, que se me olvide, no quiero que se me olvide en el guión, pero me acabo de acordar, que es en los parabrisas panorámicos, que son muy de aviación. Todo esto influyó muchísimo en el diseño de los automóviles. Os he elegido unos cuantos, bueno, he elegido 10. Iba a elegir más, pero luego Rodrigo me regaña. He elegido 10 coches, aunque he pensado, este vídeo lo podía hacer de Cadillac. Podría hacer un vídeo solo de Cadillac y solo del año 59 para hablar de estos coches. Pero bueno, al final he elegido unos cuantos más. Buick Limited convertible, 1958. Hemos empezado por un coche, el Buick Limited convertible, que realmente hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque fue una serie muy limitada. De hecho, se fabricaron 839 y se estima que a día de hoy siguen vivos, vivos entre comillas, apenas 2 docenas. Vamos, si encuentras uno, cómpralo, si está tido, sin dudarlo. Os voy a contar solo un dato.
La rejilla, porque los coches en esta época americanos tienen unas rejillas que eran una pasada. Tiene 160 cuadros cromados. Bueno, una verdadera pasada. El motor, no hace falta que lo diga, un V8 americano que había versiones de hasta 6 litros y de más de 300 caballos. Bueno, 6 litros que son, lo he apuntado aquí porque algunos os sonarán más en pulgadas, 364 pulgadas. La transmisión, bueno, por supuesto era automática, en todos estos coches lo era. Muy raro era que hubiera opción de cambio manual, pero este estrenaba una transmisión que la marca era Dynaflow, que era muy corriente, que se llamaba de triple turbina. La prensa de la época fue muy duro con esta transmisión porque decía que había mucho tiempo de respuesta entre que acelerabas y el coche aceleraba a pesar de la potencia. Y además daba problemas, pero era extremadamente suave, que era lo que se buscaba en estos coches. Cadillac Eldorado Biarritz, 1959. El nombre de Eldorado es especial para Cadillac porque lo estrenaron para hacer referencia a la edad de oro de la marca. Este coche, que es el Eldorado Biarritz, por lo que he podido leer, era el coche de Martin Scorsese, pero hay otro famoso muy aficionado a Cadillac, que era Elvis Presley. Bueno, hemos discutido, Rodrigo y yo, si tuvo tuvo el anterior. Es que tuvo varios, y uno pintado de rosa, como ya sabéis, ¿no? Bueno, era un coche, pues, estilo Cadillac, un motor muy gordo, bueno, enorme. Era el máximo exponente de lo que en ese momento había, no en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Me llama la atención porque buceando me he encontrado algunos artículos de la época y me ha hecho mucha gracia que muchos periodistas, bueno, muchos no, pero bastantes, decían de este coche, de su línea, que era extravagante, ridícula y de dudoso gusto. Bueno, o sea, que había críticos en su época de este tipo de coches. Se os puedo decir que el motor era un V8 de 6,4 litros y más de 300 caballos. Bueno, más que suficientes. Cadillac Eldorado Brougham, 1959. Como os decía, muchos Cadillac podían estar en esta lista. Bueno, ya elegimos, si no recuerdo mal, en una ocasión como coche del día a un Cadillac que me encanta, que es el Miller Meteor Station Wagon. Bueno, le conoceréis por Ghostbuster, el cazafantasma, que entonces se llama Ecto 1 y tiene un montón de equipamiento opcional. Pero me he quedado con este por una razón poderosa, porque era lo más. El Brougham era lo más de Cadillac. Y además era parcialmente montado por Pininfarina, que había retocado el diseño para hacerlo un poco menos extravagante, un poco menos exagerado. Bueno, estaréis viendo las fotos o los vídeos que nos han buscado nuestro departamento de documentación. y bueno, ya veréis esa discreción, claro, discreción para la época. Pero de este coche he hecho lo mismo. He encontrado lo que decía una revista francesa que me encantaba y me sigue gustando mucho, el Auto Journal, acerca de este coche. Lo voy a leer literalmente porque no tiene desperdicio. Decía: el confort, en esto se refiere a este tipo de coches y al Brougham en concreto, cada vez es más refinado. Cajas automáticas, direcciones asistidas, elevaduras eléctricos, asientos de regulación automática, calefacciones, refrigeraciones y 1000 gadgets que se ofrecen a los compradores. Pero todo esto tiene un inconveniente que pesa. Puede llevar un sobrepeso de 200 kilos, lo que lleva a los constructores a una carrera de potencias que utilizan enormes motores V8 de 400 caballos con enormes carburadores de cuádruple cuerpo y una potencia exagerada. Y ni las suspensiones ni los frenos están a la altura. Y además, como llevan cambio automático, no puede reducir con el cambio. Bueno, está claro que a los chicos de Auto Journal este tipo de coches en su época no les gustaba mucho. Cadillac Cyclone Concept, 1959. No me he resistido a poner un concept car. No me he resistido. ¿Por qué? Porque este Cyclone Concept representa todas las características que os comento de este tipo de coches. Si lo veis desde atrás, bueno, el coche a mí me encanta, me parece impresionante, pero si lo veis desde atrás, los pilotos parecen toberas y las aletas, o sea, parece más un avión que un coche. Es un coche muy llamativo. Y bueno, os puedo decir que no solo era una cara bonita, como se suele decir, sino que llevaba ya un sistema de radar decenas de años antes de que los coches, algunos de los coches que van por la calle, lo llevasen, ¿no? Este coche estaba destinado, que también estaba muy de moda en la época, el poner a los prototipos, porque no llegaron a funcionar en coches de venta a gran público, turbinas de aviación, pero al final era un lío y decidieron poner un V8, bueno, lo típico de Cadillac, un V8 6,4 litros, 300 caballos.
bueno, en este caso 330, que os puedo decir que nos rendía a solo 3.000 vueltas. Chevrolet Bel Air convertible, 1957. Justo reconocer que el Chevrolet Bel Air era un coche de los más discretos en su momento. Yo creo que por eso ha tenido, no sé, una vejez quizás más amable que otros, porque es un coche que se cotiza mucho. Bueno, por cierto, que en Cuba se ven a montones. Y este coche es conocido también por una película, que me he apuntado el título porque el título original es Lost City, pero ahora no tenía idea qué película era, porque sabéis que en España los títulos que se le ponen no tienen nada que ver con los originales. Esta película se titulaba Ir a perderlo y perderse, que era con Tom Cruise. Bueno, este coche, para que veáis cómo son las cosas, cómo eran las cosas en Estados Unidos, llevaba lo que se llamaba un small block, es decir, un bloque motor más pequeño, que tenía solo 5,7 litros. Chevrolet Chevy Impala 1957. Yo siempre digo que la cara de los coches es lo mejor, igual que en las personas, y lo más donde radica su personalidad. Este coche es una excepción, porque el Chevrolet Chevy Impala, su lado bueno, es la parte trasera. Esa parte trasera que tiene unas aletas, no es como las aletas de los Cadillac, que son aletas, como se llama, cola de pescado, no, es que todo el capó tiene unas aletas que parecen unas alas, bueno, además es enorme, me refiero al capó trasero, al maletero. Bueno, es un coche realmente impresionante, que llegó a montar un motor de hasta 7 litros. Convivió con el Bel Air, pero este coche tuvo en su momento, es un coupé, mucho más éxito incluso. Mercury Colony Park Station Wagon 1957. Quería traer, porque a mí me encantan los Station Wagon americanos, me encantaría tener uno. Y he traído este coche que es ya lo habréis oído, el Mercury Colony Park Station Wagon, porque hemos hablado de los excesos en los diseños, las aletas, tal, pero no hemos hablado de otra característica muy típica de los coches de esta época, que eran las pinturas, que los coches casi todos tenían bicolor o a veces más. Y en los Station Wagon era muy corriente ponerles unas decoraciones que imitaban a la madera. Esto tiene su explicación. Además, viendo este coche me he acordado de mi madre, porque mi madre a los Break, Station Wagon, Touring, como los quería llamar, Avant, lo llamaba rubias. ¿Por qué? Porque era muy frecuente, cuando no había muchos coches, en España lo que hacían, cogían, en España y en muchos más países, entre ellos en Estados Unidos, cogían un coche normal, una berlina, le cortaban de las puertas delanteras para atrás y hacían la carrocería de madera. Y claro, tenía ese color claro y por eso se llamaban rubias. Este coche, mi madre hubiera dicho, mira, una rubia. Pero bueno, os decía, es espectacular la pintura bicolor. Y os puedo decir que este coche, a pesar de ser un coche con una orientación práctica, porque al fin y al cabo es un Break, como le queréis llamar, por supuesto tenía su V8 gordo con 300 caballos. Oldsmobile 98 convertible, 1959. Por esos raros designios del idioma inglés, la gente dice Oldsmobiles, en vez de decir Oldsmobile. Bueno, algún día preguntaré a alguien por qué es así. He traído este coche porque me encanta esta marca. Me encanta esta marca por muchos motivos, pero sobre todo por un coche que no tiene nada que ver con... Bueno, tiene un poco que ver, pero es muy posterior, es de los años 70, que es... no, miento, 70 no, del 66, que es el Toronado. El Oldsmobile Toronado es un coche que me apasiona. Es un coche precioso, un coupé, con motor V8 y tracción delantera. Pero bueno, volvemos a donde estábamos. Volvemos a finales de los 50 y bueno, este coche tenía un motor de 7 litros, hablo ahora del 98 convertible, 7 litros y 350 caballos. Os puedo decir que de este coche, por fuera es muy chulo, es muy llamativo, pero el interior creo que lo es todavía más, porque también si el exterior era barroco, os aseguro que por dentro estos coches eran tan barrocos, si no más que por fuera. Plymouth Savoy 1958. Quería poner en esta lista un coche más o menos normal para lo que era normal en los Estados Unidos de América en esta época. Este coche, que es el Plymouth Savoy del 58, es tan normal que era un coche muy utilizado para taxi. En muchas películas de la época se puede ver estos coches como taxis. Quería poner un coche normal porque no quiero que os quedéis con que esta moda de los excesos, de las aletas, de las parrillas exageradas con muchos faros, no era una cosa solo de los modelos de alta gama. En mayor o menor medida era algo que llegaba a todos los coches en ese momento en Estados Unidos. Bueno, como decía, el Savoy era un coche tan modesto que tenía una motorización 6 cilindros que tenía de solo 3,7 litros, aunque, por supuesto,
opcionalmente podías conseguir un V8 de 6,5 litros. Plymouth Belvedere 1957. Cierro esta lista con un coche que tiene una historia curiosa. Me refiero al Plymouth Belvedere. Lo he traído aquí porque el año que salió este coche, en el 57, en Tulsa, en Estados Unidos, hicieron lo que, bueno, en esa época debía estar muy de moda, lo que llamaban cápsula del tiempo. ¿Qué hicieron? Enterrar un coche, vamos a enterrarle y vamos a sacarle dentro de 50 años a ver qué pasa. Bueno, ya os lo digo yo, ya lo digo yo lo que pasa, que se echa a perder. Sacaron el coche completamente oxidado y lo que no estaba oxidado estaba echado a perder, ¿no? Pero bueno, en todo caso este coche tiene todas las características propias de la era dorada, ¿no? Tiene unas aletas, una parrilla preciosa, brutal, la pintura bicolor y por supuesto un motor V8 de, en este caso, solo 5 litros, pero que tenía versiones de hasta 300 caballos. También había una versión básica de solo 4 litros y de 132 caballos, 6 cilindros. Pero bueno, ya sabéis que este coche era un poquito de gama, un poquito más baja que otros que hemos hablado. Quería comentaros también que este coche, me refiero al Belvedere, era lo que ya se llamaba, bueno, se sigue llamando un hardtop. Un hardtop, que es techo duro directamente, es como si fuera un descapotable con el techo duro montado. ¿Esto qué quiere decir? Que el parabrisas es muy panorámico y que entre los cristales delanteros, o sea, laterales, delantero y trasero, no hay un pilar, sino que es cuando bajas las ventanillas queda todo liso, como si fuera un descapotable. Bueno, eso estaba muy de moda en su momento. Espero que este vídeo, a los que no conocéis estos coches, os haya gustado. También espero que a los que conocéis estos coches también os haya gustado refrescar ese recuerdo. Yo creo que por resumir un poco este tipo de coches, se podría decir lo que dicen muchos los yankees. Más grande es mejor, más es mejor. Esa es la filosofía que tenían estos coches. Lo sé que con este coche del día me vais a echar a los pies de los caballos. Sé que lo del Multipla, que me criticasteis algunos, va a quedar a la altura del betún. Sé que me vais a llamar como mínimo hortera. Me arriesgo porque ya sabéis que yo cuento las cosas como si las contara a mi mejor amigo, como si las contara a Rodrigo. Pues soy absolutamente sincero. He elegido para coche del día un Cadillac Eldorado Biarritz, que ya de por sí ya tiene lo suyo. Pero es que he elegido una versión pintada en rosa. Bueno, francamente a mí este coche me pone mucho. ¿Qué queréis que os diga? Un coche de 5,5 metros, 300 caballos, enorme, con aletas y pintado de rosa, será una horterada, pero yo confieso que me gusta. Yo me enamoré de este coche porque encontré una miniatura de escala 1,43, me la compré y la tenía en la vitrina en un lugar grande, porque era muy grande y destacado. Y sería el coche que metería, si tengo sitio, en mi garaje, en nuestro garaje hermético. Llegamos a nuestro consultorio y Alberto Rodríguez nos hace una pregunta que es: ¿tiene futuro el motor térmico? Después de ver un vídeo que hicimos sobre motores más sofisticados, que hablaba de Neil Engine, el Koenigsegg, todo ese tipo de motores. Esta pregunta me viene muy bien que me la hagas ahora, porque he estado recientemente en una presentación de Mercedes que daban un dato. Ellos decían que en el 2025 la mitad de los coches que ellos produjeran sean eléctricos o híbridos. Este es un dato que contesta a tu pregunta. Es decir, dentro de 5 años, la mitad de los coches llevarán motores solo térmicos. Y de la otra mitad, que habrá eléctricos e híbridos, sobre todo híbridos enchufables, más de la mitad llevarán también motores térmicos. Es decir, que el motor térmico le queda recorrido para rato. Es cierto que a lo mejor ahora, porque por ejemplo Mercedes decía que iba a reducir su gama de motores, que iba a invertir un poco menos en motores térmicos y más en eléctricos, bueno, eso podrá pasar. Pero os aseguro que por este motivo que os digo, y además porque el parque a día de hoy es 100% o 95% de motores térmicos, el motor térmico le queda vida para rato. Pablo Pescador Fishman dice, es que claro, Rodrigo, es que ser bilingüe es lo que tiene. Me pregunta, ¿qué coche puede comprar teniendo en cuenta que mi estatura es 1,90? A ver, Pablo, con todo mi cariño, macho, hoy día con 1,90 no eres un tío muy especial. O sea, mi hijo mide casi eso y tiene ahí, yo qué sé, un tercio de sus amigos que superan esa estatura. Yo mido 1,87 y tengo un Mazda MX-5 y entro sin problemas y me sobra sitio si midiera 3 centímetros más. Olvídate, o sea, te vale cualquier coche. Cualquier coche hoy día le vale a un tío de 1,90. Otra cosa que sí es cierto que al ser más grande, pues a lo mejor hay algunos coches que por ese picadero, las formas, tal, pues estés más incómodo. Bueno, pues súbete antes de comprarlo y pruébalo. Porque además no me das ningún otro dato. Por tu altura, te diría, cualquier coche actual te vale.
Ya habíamos acabado el vídeo, pero claro, me dice Rodrigo, no, si fueras un jugador de baloncesto que mide 2,15, 2,20, bueno, o si mides 1,90 y pesas 130 kilos. Ojo, me has hablado de la altura, no del peso, que a lo mejor cabe de alto y lo que no cabe ser de ancho. Pero bueno, eso ya nos contarás. Bueno, hoy hemos hecho un vídeo muy especial, muy colorista. Tenía ganas de hacerlo porque estos coches, ya os digo, aunque en teoría son coches que no me deberían de gustar, me encantan. Así que si os ha gustado, por favor, dadnos un like, suscribíos. Ya sabéis que si estáis suscritos y dais a la campanita, os avisamos del próximo vídeo. Haced comentarios, porque seguro, además los que conocéis más estos coches, al otro lado del Atlántico, seguro que tenéis mucho que aportar y a lo mejor merece la pena hacer un segundo vídeo. Pero ya sabéis que para nosotros, para todos los que estamos aquí, para Rodrigo, para mí, lo más importante es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.